Sobre una cultura de la tolerancia en Colombia, podcast 12. El fin de semana pasado, visitando a mis primos, pedimos una enorme pizza para compartir y charlar en torno a esos triángulos llenos de queso y otras viandas. Qué rico el queso, la pizza, la leche, la comida gratinada o sazonada a base de crema de leche. Qué rico los helados de crema. Hacer la fila en crepes para elegir las bolitas del cono. Qué rico entran todos esos lácteos y qué tortura suelen ser para el sistema digestivo. Sobre todo en el momento más inoportuno, estas delicias ya digeridas se apresuran a abandonar el cuerpo en un estallido de fluidos no newtonianos, de gases, algunos líquidos y algunos sólidos. Se retuercen las tripas y nos hacen pasar momentos bastante incómodos. Sí, resulta que yo no tolero la lactosa y hago parte de esa mayoría de seres humanos, aproximadamente el 75% de las personas en el mundo, cuyos antepasados no fueron ganaderos, que no desarrollaron esa capacidad digestiva, esa adaptación fisiológica para metabolizar la lactosa. Eso le tocó sobre todo, esa capacidad de metabolizar la lactosa le tocó a las poblaciones europeas de hace algunos miles de años, que en su paso al sedentarismo inventaron la ganadería y luego de cientos de años conviviendo con las vacas y tomando su leche, obligaron la adaptación de su sistema digestivo. Pero pues esa intolerancia no es culpa mía. Simplemente mis genes no traen esa información. No puedo yo cambiar esa impronta genómica y entre Mendel y Darwin me jodieron el placer de los lácteos enteros. Sin embargo, aquí viene la otra cara de la moneda y es que sí es mi responsabilidad, por ejemplo, no golpear a la vecina en la cabeza cuando no recoge el popó de su perro, cuando lo saca a hacer sus necesidades aquí al frente de mi casa. Sí es mi responsabilidad no empujar desde lo alto del puente peatonal al biciusuario que me echa la bicicleta encima porque no cumple la norma de bajarse de ella cuando cruza el puente peatonal. Esas cosas sí son mi responsabilidad. Mi esposa, ¿qué hace en ese momento? Mi esposa me agarra de la mano cuando vamos cruzando el puente peatonal y me dice con mucho cariño: amor, tú eres el de la inteligencia emocional, respira. Y con eso ella me ayuda a entrar en razón y me salva de hacer alguna locura llevado por esa otra intolerancia de la que yo sí puedo ser responsable. Y es que nuestros niveles de intolerancia en el país son elevadísimos. Acá fácilmente nos insultamos, nos empujamos, nos golpeamos, nos violentamos de diferentes maneras, nos asesinamos. Es triste porque Colombia, a pesar de todo, ha logrado avanzar tecnológicamente. Hay claras muestras de modernización en nuestro país. Tenemos algunas comodidades, algunos lujos, diría yo, hasta extravagancias. Pero también pues hay avances tecnológicos provechosos para el medio ambiente, ¿no? Como automóviles eléctricos, bicicletas eléctricas, pura modernización. Teléfonos de alta gama, teléfonos inteligentes. Grandes marcas internacionales se pelean el mercado colombiano y latinoamericano. Eso por el lado de la modernización, pero por el lado de la modernidad no hemos logrado un avance significativo. De hecho, parece que estamos retrocediendo. Y en este momento entonces quiero citar de La modernidad postergada, texto de Rubén Jaramillo Vélez, un fragmento que dice: la herencia que el Imperio Español dejó a los nuevos países fue la turbulencia e inestabilidad de una sociedad compuesta de los más heterogéneos grupos raciales, pero sin clases dirigentes capaces de afrontar las nuevas tareas. Y es cierto, nosotros somos, como lo decíamos en el podcast anterior, una colcha de retazos, aquí hay de todo. Y de alguna manera eso hace más difícil la convivencia, sobre todo cuando no hay una modernidad en el sentido kantiano, una modernidad de una cultura de amplios horizontes.
También dice La modernidad postergada, otro fragmento, ya no citando a la madre patria, sino citando a los otros colonizadores, dice: la imitación abstracta e ingenua del modelo anglosajón norteamericano, que desconocía las premisas reales de nuestro proceso histórico e idiosincrático, va a caracterizar en gran medida el comportamiento y la ideología de los radicales colombianos. Esos radicalismos, esas ideologías, esos dogmatismos, esa falta de ciencia, esa falta de comprensión del otro, esa incapacidad para hacer una lectura del otro, nos impide alcanzar unos mejores o unos elevados niveles de tolerancia. Entonces, pues, muchos concuerdan, yo por ejemplo, en que la palabra hablada y la palabra escrita son los más grandes e importantes logros de la humanidad. Sin embargo, con todo el avance que podemos tener en estos asuntos de la comunicación, parece que seguimos sin entendernos, y peor aún, sin entender a los demás, sin ser capaces de hacer una lectura de nosotros mismos y una lectura de los otros. Quizá es porque la lectura, la buena lectura, reviste un grado de dificultad relativamente importante, y entonces eso nos ha convocado en este momento, en el podcast de hoy y en los próximos, con el tema de la relación que existe entre la tolerancia y la comprensión lectora. Entonces, pues, señoras y señores, damas y caballeros, muy buenas tardes. Enrique, maestro John, Laurita, ¿cómo me les va? Buenas tardes, profe Mario. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a... Laurita, ¿cómo me le va? Vamos a hacer este ejercicio introductorio, hablando abriendo nuestras heridas. Empecé yo, ¿no? Hablando de mi intolerancia a la lactosa y las ganas que me dan de empujar a la gente que no se baja de las bicicletas en el puente peatonal. Y vamos a tomar estas excusas para revisarlas desde los autores que hemos estado trabajando. Entonces, pues, vamos el día de hoy a hablar desde allí, en un podcast que va a iniciar sencillo, pero los siguientes van a ir yendo cada vez más al fondo de estos asuntos. Enrique nos va a compartir sus apreciaciones, sus argumentos, su discurso, Laurita igualmente, y luego el maestro John también va a mostrar alguna de sus múltiples heridas relacionadas con esas intolerancias que nos caracterizan a todos los seres humanos. Entonces, bueno, Enrique, te escuchamos. Listo, nuevamente buenas tardes. Bueno, el ejercicio que tengo para hoy, y siguiendo la línea de autores colombianos, voy a hablar de un filósofo que era conocido como Rubén Sierra Mejía. Entonces, antes de abordar el texto que traje para el día de hoy, porque me gustaría hablar en particular sobre un texto de él, voy a hacer una pequeña introducción de quién era Rubén Sierra Mejía. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación. No sé si ustedes me podrían avisar. Claro que sí, claro que sí. El texto que voy a abordar se titula "Nuestros filósofos no son nuestros genios, insolencias de un disidente". Bueno, ¿quién fue Rubén Sierra Mejía? Entonces, primero que todo, fue un filósofo, docente y escritor colombiano. Él nació en la ciudad de Salamina, Caldas, en 1937 y falleció en la ciudad de Bogotá en el año 2020. Él pues estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia y ya después pues realizó todos sus estudios de posgrado en la Universidad de Múnich en Alemania. Bien, algunas de las obras que tiene Rubén Sierra Mejía son las siguientes. Está por un lado Ensayos filosóficos, La responsabilidad social del escritor, La filosofía en Colombia, y algunas obras enfocadas al pensamiento colombiano son las siguientes: La filosofía de la crisis colombiana,
el radicalismo colombiano del siglo XIX y la restauración conservadora de 1946 a 1957. Obviamente también se incluyen varios ensayos y artículos por parte del autor. Bueno, del texto que me gustaría hacer énfasis es, bueno, el que les había comentado al inicio, es Nuestros filósofos no son nuestros genios, insolencias de un disidente. Esta más que todo es un texto, fue una entrevista realizada por John Isaza y Nicolás Duque en el 2009 en la Universidad de Caldas. Esta entrevista pues fue parte de la revista Cazamoscas, ¿sí? Por parte de la editorial de la revista Praxis Filosófica. Ahora bien, bueno, voy a empezar a hablar un poco de lo que Rubén Sierra Mejía entiende con respecto a la filosofía. Es importante hablar en este contexto de la filosofía porque la concepción que él tiene con respecto a ella es que en Colombia no se puede hablar propiamente de una filosofía colombiana, ¿sí? Para él, para él se trata de renovar todas las tradiciones filosóficas cultivándolas. ¿Qué quiere decir eso? Se trata de renovarlas a fin de que estas tradiciones filosóficas de antaño, las que hemos visto, por ejemplo, las que son, digamos, parte de la cultura europea, sean apropiadas en el continente latinoamericano y sobre todo en Colombia para poder dar cuenta de las problemáticas sociales y económicas que existen actualmente en Colombia. ¿Por qué? Porque una de las virtudes con las que cuenta la filosofía es que la filosofía, aunque responda y se exprese, por así decirlo, en cierta época, tiene una de las virtudes es que es de carácter universal. Es decir, yo puedo hacer una lectura hoy en día, por ejemplo, de filósofos antiguos como Platón o Aristóteles, y sé que muchos de los conceptos o de la estructura argumental que ellos manejaban se puede trabajar hoy en día para responder a las problemáticas actuales que se necesitan. Pero acá hay un problema también con respecto a al tema del dogmatismo. Porque es que aunque estemos preparados hoy en Colombia y haya facultades de filosofías, a veces esta filosofía se queda anquilosada, ¿sí? Y lo que pasa es que muchos autores o filósofos colombianos tienden a quedarse básicamente tratando los problemas filosóficos de antaño sin ver la realidad colombiana, por así decirlo. Entonces, una de las propuestas en esta entrevista hecha Rubén Sierra Mejía es precisamente cultivar la filosofía o la tradición filosófica europea, pero adaptándola a las condiciones sociales y económicas de Colombia. Con ello, ya se puede dar cuenta posteriormente de lo que se podría considerar una filosofía colombiana. Entonces, la idea es acabar con ese dogmatismo precisamente que existe en la academia con respecto a la filosofía, ¿sí? Que no quede en una cuestión simplemente teórica, sino que también se pueda adaptar a las condiciones actuales. Entonces, me parece muy interesante el texto de Rubén Sierra Mejía, precisamente porque no está acabando con la filosofía europea, no está diciendo como no, los autores europeos no sirven para entender el contexto colombiano, sino que promueve la lectura cuidadosa de la filosofía y asimismo nos lleva a tratar nuestros problemas actuales. Entonces, por eso recomiendo el texto y voy a terminar con una pequeña frase del texto que aparece en el texto, que es la siguiente.
Es imposible pensar sobre el presente en América Latina sin tener en cuenta los problemas y las formas tradicionales del desarrollo de la filosofía occidental. Listo, les quería compartir esta pequeña parte del texto. Listo, profe Enrique. Es uno de los autores colombianos que queremos también dar a conocer acá en el podcast, que va a ser base y que nos va a brindar esa superficie sobre la que nosotros podemos caminar para charlar y analizar todos estos asuntos que nos convocan en esta primera temporada del podcast relacionados con la cultura de la intolerancia y la construcción de una cultura de la tolerancia en Colombia. Bueno, Laurita. Buena tarde para todos. Hola, Laurita. Un momento comparto para todos y todas los que nos ven. Regálame un momento, comparto mi presentación. Claro que sí. Diapositivas. Aquí. Bueno, entonces el propósito de mi presentación es unirme, digamos, a hacer mención de los eventos del día a día. Uno hace parte de ellos y pues hacer comentarios de lo que uno mismo experimenta con la familia, con el vecino, alrededor, digamos, de cómo fue esa dinámica durante la campaña política, unos a favor, otros en contra, y es lo siguiente, que siempre tenía como ese afán de por qué no quieren el cambio, por qué apoyan posiciones como viva el narcotráfico o cosas como la paz fue una piedra en el zapato para Iván Duque y pobrecito Iván Duque que le tocó lidiar con eso. Iván Duque lidió además los comentarios pues que hacía la gente con la pandemia como si fuera el único presidente que vivió esto. Comentarios de ese tipo me causaban molestia, mucha molestia. Y llegaba uno pues a tener discusiones fuertes, tal vez esas discusiones no se dieron con esos vecinos, pero sí con alguien que me costó casi, o me costó no, fue un evento en donde compartimos ideas y demás, a mi papá. Y es empezar a compartir y hablar alrededor de eso, escucharlo y demás, y pues elevar el tono de voz. Lo que no pasaba con esos vecinos, tal vez por miedo, los dejaba pues ahí, pero sí me tragaba como todas esas molestias. Porque pues cuál era el argumento para posicionar comentarios como esos. Y pues estoy en una región en donde el pacto histórico, o en este caso Gustavo Petro y Francia Márquez, no tuvieron una votación tan representativa como fue en otras regiones. Entonces pues eso hacía que eran muchos los que decían no anunciaban ese tipo de comentarios, y algo así como Rodolfo Hernández es un hombre, decían, picho en plata, por lo tanto no hay que joderlo, no hay que exigirle, y pues
simplemente hay que votar por él, eran los comentarios. Entonces, después de digamos, tragarme todo eso a lo que no podía responder, tragarme muchas de esas cosas, tal vez respondía con uno o que otro video que compartí, pero aún así seguían pues con su visión muy patriarcal y muy cerrada, muy ajena, muy que no quiere el cambio. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa población? ¿Qué sucede? Digamos, era mi pregunta. Y luego de leer pues uno que otro documento, llego a no una conclusión, sino como una visión tal vez que concilio con mi ser para tramitar ese inconformismo que había, y es que finalmente para llegar a ese cambio que pues muchos quieren, eso implica un esfuerzo. Y nuestra biología todo el tiempo nos motiva a gastar menos energía. Y ese gasto menor nos lleva a actuar desde eventos fáciles, como destruir y creer. Es más fácil destruir que pensar. Es más fácil creer que crear. Entonces, bajo estos dos eventos antagónicos, dije, bueno, todos estamos metidos en esos anuncios, en ese destruir y en ese crear, en ese pensar y en ese creer. De alguna manera los manejamos, y es como si continuamos en una sociedad que se promueve desde la destrucción y desde simplemente creer sin investigar, creer a ciegas. Es una sociedad que continuaría bajo un evento violento, bajo un evento en donde, como lo decía en el podcast anterior, su principal renglón económico sí seguiría siendo la violencia. Como una sociedad que se mueve bajo la destrucción y creer a ciegas, es una sociedad que no avanza. Por mucho que la tecnología y los medios se promuevan y demás, seguiríamos siendo una sociedad estática. La propuesta, y digamos por el motivo que yo pues di mi voto al pacto histórico, es que es una propuesta mucho más creativa y mucho más pensada en la medida que son quienes han diseñado esta propuesta, tienen argumentos serios para plantear cada punto. Ahora, esa transición que se debe dar desde ser una sociedad muy violenta, que nos llevó a la destrucción de muchas comunidades,
de muchos territorios, pueblos enteros violentados. ¿Cómo esa transición, cómo dar esa transición? Es una transición que exige mucho, mucho esfuerzo, y es ahí donde no solamente nos debemos quedar alabando y halagando el plan de desarrollo del gobierno que se posesiona ahorita el 7 de agosto, sino ser partícipes de ese plan de desarrollo. Entonces, mi invitación nuevamente es a posicionarnos en la vinculación a ese plan, apostar a esa transición. Esa transición no es solamente desde las figuras, desde ver si Gustavo Petro, Francia Márquez o el pacto histórico hizo o no hizo, los integrantes del pacto histórico hicieron o no hicieron, sino también escudriñar de qué manera podemos nosotros apoyar. Afortunadamente, en esta época tenemos las redes sociales. Es a través de las redes sociales que Colombia puede respirar, darse un momento de respiro y exhibir toda esa violencia. Es a través de esas redes sociales que se muestra la realidad de un país que para su misma población era desconocida. Entonces, mi invitación es esa, dar esa transición, y para eso yo creo que la política del amor de la que se habla en el pacto histórico y en la misma propuesta es clave para no llenarnos de odio, de rencor, frente a esos eventos que de pronto vamos a encontrar y que pues aún se ven de odio hacia un personaje, y de eventos como qué tanto viajó Gustavo Petro, si la casa en donde se hospedó es de él o no es de él, hacer como ese tipo de inspección solamente para hundir a una persona, para desacreditarla, para hacer de su imagen una imagen que pues no recobre la fuerza que está teniendo ahora, me parece ilógico. No lo comparto en la medida en que hay eventos que sí debemos de estar promoviendo, compartiendo, como los 500.000 millones de pesos que se robaron de La Paz. Y pues en este momento no hay nadie en la cárcel, así como en otros eventos. El hecho de que la fiscalía guarde los documentos o archive las denuncias de lo de la ñeñe política, son eventos que realmente sí deberían de compartirse. No, pues en este momento buscar hacer publicidad, pues no en favor, sino en contra, de manera pues absurda. Nuevamente cito una imagen de Matador, y pues es precisamente salgamos de ese síndrome que nos ha envuelto por muchos años, pues yo diría 50 años, otros mencionan que desde mucho antes, y es ese síndrome de Estocolmo que nos tiene jodidos en este país. Y es que el doctor Uribe, muchos le hacen pues el honor cuando no es merecido, y honorable senador cuando honorables no son. Entonces, mi invitación es a deconstruir esos eventos o cómo se ha manejado
la política en Colombia. Listo, profe Mario, maestro John, profe Enrique. Muchas gracias y quedo atenta. Laurita, definitivamente compartimos contigo precisamente todas esas cosas que no podemos tolerar, ¿no? Y nos dejas con esta frase en pantalla de hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera. No es pecado, pero la política es para servir a la gente y eso nos genera escozor, eso nos causa, no sé, nos da gastritis y lo que expresa Laurita, o sea, nosotros exponemos estas heridas en el podcast de hoy como muestra efectivamente de que todos estamos en un proceso de tratar de avanzar a niveles de tolerancia, ¿sí? Y que para ello es necesario hacer un proceso, ¿sí? Y que es un proceso largo, es un proceso que cuesta trabajo. Entonces, tenemos muchas cosas en este país que nos duelen, que nos lastiman, que nos lesionan, que nos hacen dar rabia y que sentimos a veces que la intolerancia nos gana y quisiéramos salir a romper con todo, pero sabemos que no es la forma. Asimismo le pasa al maestro John, ¿sí o no, maestro John? Por Maestro John supuesto que sí. también quiere hoy comentarnos alguna de esas 10.000 cosas que como a nosotros también nos hace servir la sangre y nos genera intolerancia. Maestro John, ¿qué cosa, algo que su merced nos comparte el día de hoy de esas 10.000 cosas que le generan intolerancia, que usted dice, yo no tolero estas vainas? Un cordial saludo para los profesores presentes y un saludo para quienes nos siguen en la página Sinergia. Buena tarde. Como todos nos ha pasado y como lo practicaba el profe Mario al iniciar el podcast, a todos nos ha pasado un escenario fisiológico, pero lo tenemos como tabú porque nos da pena expresarlo, porque ahí inicia de pronto en alguna ocasión la intolerancia o el parhate que quiere ser apártese, sabiendo que juntos compartimos la misma fisiología. Pero en mi persona pues he tenido un metabolismo pues de un organismo muy duro, eso tiene un proceso que podía hasta destruir esto, hasta un maíz, una piedra. ¿Por qué? Porque desde la vida que uno va llevando, entonces va generando unas defensas, y las defensas son las que le hacen dar a uno ese desarrollo a ser resistente, porque manejamos a nivel metabolico, manejamos músculos que cierran y destruyen los pasos para cuando se llega a una necesidad fisiológica. Que tengo una orinada, automáticamente hay un músculo que cierra y aguanta la orinada, ¿cierto? Y así fisiológicamente a la parte natural que es ir al baño. Pero a algunos les da pena decir, pero voy al baño. Hay que destapar eso. Es como de entrar, no irnos a tantas curiosidades sabiendo que ya hay una lógica. Y de acuerdo a lo que es la intolerancia, miraba hoy de que hay mucha negligencia en el colombiano y no es humanitario en el momento en que hay una emergencia. Venía yo en la buseta y venía una ambulancia de emergencia porque había habido un accidente, no sé en qué parte, y una señora bregando a contestar el celular y se miró y le hicieron una bulla con el celular en la mano y quedó estacionada y la ambulancia bregando a pasar, pues que bloqueó el cierre. Al último no sé, y se llenó de miedo ella. Se llenó de miedo, que al último entre miedo le tocó que encaramar la llanta delantera encima del andén. ¿Para qué? Para que la ambulancia pasara por un lado, pero escasos, pongámosle centímetros o algo, le raya el carro. Y el carro quedó ahí estacionado y prácticamente levantado de una llanta. Entonces, yo quedé mirando, y lo que mismo comparte el profe Mario, de que
hace falta un cambio en la sociedad, que entremos en un diseño y en una cultura de ir transformando a la persona en la pedagogía, de que entre en concientización en que tanto como uno como ellos en alguna ocasión también pueden ser vulnerables a un escenario. Entonces, y de acuerdo a las circunstancias que han ido pasando, entonces lo que compartía el profe Enrique, lógico, el ser humano cuando no conoce de la filosofía y no conoce a través de qué es la ideología, entonces hay una confusión en el transversar y cuestionar al uno y al otro. ¿Por qué? Porque no hay como un camino, o sea, no hay como una orientación a seguir. Y ahí es donde nace a veces la intolerancia, en que juegan dos partidos de fútbol, un partido, perdón, y juega, pongámosle, Cali, Medellín, etcétera, cualquier nacional, y porque perdió el otro y una vez automáticamente entraron en intolerancia. Entonces, ¿y por qué no hay intolerancia en sí mismo en aceptar sus propios errores? Nadie, yo he mirado en alguna ocasión de pronto en la calle justificando sus problemas fijos. No, los descarga en el más débil, en el que lo voltea a mirar y de pronto no le gustó bien, entonces automáticamente entonces abre su sentimiento a la intolerancia y va a la agresión. Y ahí lo que el filósofo que nos recomienda para que sigamos, y de pronto en el otro podcast el profe Enrique nos siga hablando del texto, es de que eso es lo que hay que entrar. Al ser humano hay que entrarlo en una transición, como cuando está en la pequeña infancia, entonces así como pasa a su primaria, entra a su secundaria y ya entra a su bachiller y ya entra ya a la universidad. Entonces todos esos pasos a pasos hay que entrarnos a través de concientización y entrar a los programas culturales. Qué bonito fuera de que otra vez volviese y se integrara, y lo había dicho yo en pocas anteriores, de que vuelvan a los barrios a hacer actividades. ¿Para qué? Para que hagan otra de esas integraciones, que el tiempo no se está yendo. No se está yendo, sino solamente es por falta de que la persona le preste atención al tiempo. El tiempo por hoy el tiempo se va, pero el tiempo nos da tiempo de ponernos en un lugar, de entrar en autodesaprendizaje para entrar en un aprendizaje de conocimiento a través de una filosofía y la ciencia y el arte, que es el que nos da la manualidad y la creatividad. ¿Para qué? Para iniciar un proceso tanto educativo, académico, que es lo mismo, y un cronograma de actividades en cada persona. ¿Para qué? Para que así mismo se vaya volviendo empresa de sí mismo. Para cuando ya sea integrado a una parte donde lo tengan de pronto en un concepto ya como profesor o de pronto almacenista, entonces ya tiene unas herramientas básicas que cuando ya entra a dirigir un personal, tiene que primero que todo el respeto hacia el otro, porque ahí está aplicando la tolerancia y no la intolerancia, a ir a llevarlo a ser supremado, a dirigir con cuestionamientos y dominar al otro por menos, siendo que todos somos iguales. Y lo que compartía la maestra era muy bonito, porque en ese escenario de política y sin entrar de pronto en cuestionamiento, porque ya el cuestionamiento en este momento, pues ya como vamos a un nuevo cambio, pero aún siempre no deja de ser bueno de pronto de entrar como a cuestionar. Pero qué bonito que se vaya sacando de pronto ya, porque si se va a llegar a una nueva política y a un nuevo conocimiento de entrar en la transición del ser humano, entonces ya esas vestiduras de quienes se vestían de grandes monseñores y burgueses a través de su vestidura para generar sus propios enriquecimientos y conocimientos a través de su filosofía y manipulando la ideología al débil. Entonces, para mí, entonces hago una pausa en este tiempo y es como uno hace que el ser humano a veces en esta vida congela el tiempo. ¿Para qué? Para que el otro que va adelante no continúe.
¿Por qué? Porque si otro le proporciona unas ideas de generar una microempresa o algo, automáticamente está entrando la envidia y la codicia si ya la tiene. Entonces, para que seamos tolerantes, seamos aplicados, entonces tengamos disciplina, tengamos cultura, tengamos principios morales y démosle el paso y démosle el espacio a quien se sube al bus. Si se sube una señora, pues cédale el puesto. No sean de los que yo en ocasiones he mirado de que va la niña o va el joven chateando, se sube una señora con un baby y hacen como si no los mirara, como si fueran invisibles. Entonces todas esas cosas sin necesidad de cuestionar al ser humano a profundización, porque para entrar a cuestionamiento, para cuestionar al ser humano, toca irlo entrando en esa pedagogía de como explicable, porque si usted le va a entrar en un entendimiento, ahí él aplica su leviatán, su gigante interno a la intolerancia, entonces va a expresarse, pues, y uno en ese momento estamos en un proceso que uno no está para dirigirse con otro en malas palabras, más bien esto lo cierra uno en un ciclo de teniendo uno su propia esencia como persona que se merece. Y me les despido con un cordial saludo y buena tarde y bendiciones. Y que sigan la página Sinergia, que en estos días yo creo que hay una película buena. Gracias, Muchísimas profesores. gracias, maestro John, de verdad por ese análisis que brinda de lo que hemos aportado nosotros el día de hoy y también por compartirnos esas reflexiones acerca de la intolerancia. Estamos en un proceso, todos en este momento, aquí en Sinergia, y en ese proceso y en este planteamiento de podcast sobre tolerancia y comprensión lectora, este es el primer episodio de lo que vamos a trabajar. Queremos hacerles una invitación y es a la lectura de un texto que vamos a encontrar la manera de dejarlo disponible para ustedes acá en el video a través de un enlace o de alguna manera o en la página de Sinergia. ¿Sí? Dejarles disponibles el texto de Estanislao Zuleta sobre la lectura. Porque si vamos a analizar esa relación que existe entre la comprensión lectora y la tolerancia, y cómo esa incapacidad que tenemos para la lectura, para leernos a nosotros, para leer a los demás, para hacer del buen ejercicio de lectura parte de nuestras vidas, entonces no vamos a tener la posibilidad de construir una cultura de tolerancia. Y esto cuesta trabajo, porque Zuleta allí nos plantea que leer es trabajar. Entonces, en 15 días, en el siguiente podcast, vamos a trabajar desde nuestros propios autores, lo que hemos venido proponiendo, pero sin embargo, el texto eje alrededor del cual va a girar la charla será el texto sobre la lectura de Estanislao Zuleta. Entonces, bueno, era lo que traíamos para hoy, la invitación que tenemos para los seguidores de este proyecto. Muchísimas gracias, Laurita, muchísimas gracias, maestro John, muchísimas gracias, profe Enrique. Nos encontraremos entonces en 15 días para iniciar este ejercicio pedagógico en torno a la lectura. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye bye. Chao.